instituciones, por Bonda, C. North traducción y agregado de notas y vínculos, Enrique Ward. En este artículo se relatan los puntos fundamentales del documento del Premio Nobel de Economía 1993 Bonda, C. North Institutions y del trabajo Institutions Master 1. North comenzó sus investigaciones en la Universidad de Washington en Seattle. Luego trabajó en la Oficina Nacional de Investigación Económica y más tarde fue profesor en la Universidad de Washington en St. Louis. North piensa que los cambios institucionales son más relevantes que los tecnológicos para explicar el desarrollo económico. Factores políticos, sociales y económicos inciden sobre las instituciones y los grupos sociales. Los grupos que ocupan posiciones sociales dominantes son los que, si detectan que las instituciones no responden a sus intereses, fuerzan los cambios. Contrastó y confirmó esta hipótesis con casos de historia contemporánea estadounidense y de la historia europea desde la Edad Media hasta la Revolución Industrial. Las instituciones proporcionan una infraestructura que sirve a los seres humanos para crear orden y reducir la incertidumbre. Su obra principal es Structure and Change in Economic History, Norton 1981. Actualmente, Donald C. North es la de profesor de Derecho y Libertad y director del Center in Political Economy, Washington University, St. Louis, Missouri. 1. Ideas principales. Las instituciones son restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar las interacciones políticas, económicas y sociales. Incluyen restricciones informales, como las sanciones, los tabúes, las costumbres, las tradiciones y los códigos de conducta, como así también reglas formales, constituciones, leyes, derechos de propiedad. En el curso de la historia, las instituciones fueron inventos de los seres humanos para crear orden y reducir la incertidumbre del intercambio. En forma conjunta con las restricciones usuales de la economía definen el conjunto de elección y por consiguiente determinan los costos de transacción y de producción y, por consiguiente, la rentabilidad y factibilidad de llevar adelante la actividad económica. Evolucionan de manera incremental, estableciendo una conexión entre el presente y el futuro. En consecuencia, la historia es principalmente un relato de la evolución institucional donde la conducta histórica de las economías solo puede ser comprendida como parte de un relato en secuencia. Las instituciones facilitan la estructura de incentivos de una economía. A medida que la estructura va cambiando, dan forma a la dirección de cambio económico hacia el crecimiento, el escalamiento o el declive. ¿Por qué es no necesario poner límites a la interacción humana mediante instituciones? Esta cuestión puede ser planteada de manera sucinta dentro de un contexto de teoría de los juegos. Los individuos que son maximizadores de su riqueza hallarán que resulta fructífero cooperar con otros jugadores cuando el juego es repetido, cuando poseen información completa sobre las estrategias de los otros jugadores en el pasado, y cuando el 1. The Journal of Economic Perspectives, volumen 5, ISO 1, Winter, 1991, secciones 1 a 5. El segundo procede de una revisión de un texto de March 2004. El primer artículo forma parte de un libro de North titulado Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 2. Número de jugadores es reducido, pero demos vuelta el juego. El juego es difícil que se mantenga cuando no se repite por un final del juego, cuando se carece de información sobre los otros jugadores, y cuando hay muchos jugadores. Estos casos polares reflejan contextos de marcado contraste de la vida real. Hay muchas instituciones simples de intercambio que hacen posible realizar transacciones a costo reducido de transacción en las primeras condiciones, pero en las últimas condiciones las instituciones que permiten bajar los costos de transacción y producir en un mundo de especialización y división del trabajo requieren resolver los problemas que plantea la cooperación humana. Definir y hacer cumplir acuerdos de intercambio cuesta recursos. Aunque todos tengan la misma función objetivo como maximizar beneficios de la empresa, las transacciones requerirán recursos sustanciales, pero si agregamos individuos que maximizan su riqueza e información asimétrica sobre lo que se intercambia o sobre la conducta de los agentes, los costos de transacción resultan un factor crítico del rendimiento económico. Las instituciones y la efectividad en hacer cumplir lo pactado en forma conjunta con la tecnología empleada determinan el costo de hacer una transacción. Las instituciones efectivas aumentan los beneficios de una solución cooperativa o el costo de desertar, usando términos de teoría de los juegos. En términos de costos de transacción, las instituciones reducen estos costos y los de producción por intercambio, de modo que son realizables los beneficios potenciales del comercio. Una matriz institucional efectiva tiene instituciones económicas y políticas como partes esenciales. La literatura sobre instituciones y costos de transacción se ha concentrado principalmente en las instituciones como soluciones eficientes a los problemas de organización en un entorno competitivo. Luego el intercambio de mercado, las franquicias o la integración. Los Williamson, Oliver, Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust Implications, New York, Free Press, 1975. Williamson, Oliver, The Economic Institutions of Capitalism, New York, Free Press, 1985. Un extracto de este último libro es incluido a continuación. Firms, Markets, and Relational Contracting are Important Economic Institutions. They are also the evolutionary products of a fascinating period of organizational innovations. The study of the Economic Institutions of Capitalism must not, however, occupy a position of importance on the social science research agenda.
Partitive neglected extranegrity inherent complexity of the institutions. Both complexity can and often do serve as an inducement rather than a deterrent. The primitive state of organolency has reacted why extranegrity are reluctant to admit that the details of organization matter. The Winesrean conception of the modern corporation as a black box is the epitome of the non-institutional or pre-microanalytic research tradition. Merito acknowledge that the microanalytic details of organization matter more not, however, succeed. The science structural theories of market, hierarchical, and quasi-market form of organization need to be identified and linked to economic consequences in a systematic way. Lack of agreement on or misconception regarding the main purposes of every economic organization has also been an impediment to research progress. A chapter in Tomei to write the history of economic thought will be an event to talk to the master thought. Whatever the eventual explanation, the practice at the study of economic institutions has witnessed a renaissance. Thus, whereas the study of institutional economic reaction and a given the immediate post-war period, a renewal of interest in institutions and a reaffirmation of the economic importance can, with the benefit of instinct, be assessed to the early 1977. Operational contemporary to appear in the early 1977. A common characteristic of the early of research is that the concept of firmas production function is supplanted or augmented with the concept of firmas governance structure. Research of the institutional economics in that reaction a critical mass 1975. The ensuing became a witness an exponential growth. Transaction cost economics is part of the institutional economic research tradition. Although transaction cost economics and, more generally, the institutional economics applies to the study of economic organization of Hawkins, this work focuses primarily on the economic institutions of capitalism. 3. With special reference to firms, markets, and relational contracting, that focus runs a gamut from discrete market exchange at the other extreme to centralized hierarchical organization at the other, with myriad mixed or intermediate monetary interhange in between. The changing character of economic organization over time within and between market and hierarchies is of particular interest, although the remarkable properties of neoclassical markets, where precepts were sufficient statistics, are really competent as freely put it, the market is a Marvel 1945 p. 525 opinions listed in affecting transactions that are organized within quasi-market and non-market modes of organization. At best the administrative apparatus and private ordering supports that attend the transactions are messy. Some largely clean eventual with them. Others regard the deviation as evidence of a pervasive condition of market value. Until very recently the primary economic explanation for non-standard modum familiar routine practice was monopoly. It is an economist in committing a routine practice of an organoper that does not understand the laws for a monopoly explanation. Clase 1972 p. 77. That other social scientists should regard the same institution as antisocial y surprising. The enforcement of antitrust from 1945 through 1970 reflected that orientation. Sobre a net negative social assessment is committed warranted. A more subtle and discriminating understanding of the economic institution of capitalism has nevertheless been evolving. Many cultural and anomalous practices have been cast into different relief in the process. This work advances the proposition that the economic institution of capitalism has the main purpose and effect of economic non-transaction costs. Main purpose is not, however, to be confused with the purpose. Complex institutions commonly serve a variety of objectives. This is not true. They not be as a way that the assignment of transaction cost economic is a necessary which to redress a condition of failure, neglect and undervaluation. An accurate assessment of the economic institution of capitalism cannot, in my judgment, be reached the central importance of transaction cost economic in engineering. Rather respect for organizational against technological features and for efficiency against monopoly purposes is needed. This may be repeated with variation throughout this work. It submits that the full range of organizational innovations that mark the development of the economic institution of capitalism over the past 150 years warrant reassessment in transaction cost terms. The proposed approach adopts a contracting orientation and maintains that analysis that can be formulated as a contracting problem can be investigated to advantage in transaction cost economic in terms. Every exchange relation qualities. Many of the issues which have the outset appear to lack a contracting aspect to know upon scrutiny to have an implicit contracting quality. The cartel problem is an example. The utopia that the actual and potential scope of transaction cost economics is very broad. As compared with other approaches of the study of economic organization, transaction cost economics 1 is more microanalytic, 2 is more self-conscious about its value and assumptions, 3 introduces and develops the economic importance of asset criticity, 4 relies more on comparative institutional analysis, 5 regards the routine schema and governance structure a certain production function, and 6 places greater weight on the exposed institutions of contract, with special emphasis on private ordering as compared with court ordering. A large number of additional implications arise upon addressing problems of economic organization in this way. The study of the economic institution of capitalism as a improper maintains that the transaction is a basic unit of analysis and insists that organization form matters.
Tendering viewpoints that informs the comparative study of its way of economic organization is transaction costs are economic and reacting transactions which describe the attributes of governance structures, the active capacity and associated cost of which differ in a discriminating way. Given the complexity of the phenomena under review, transaction cost economics should often be in addition to rather than to the exclusion of alternative approaches. Not every approach is equally instructive, however, and they are ultimately rather than complementary. The nature of transaction cost is developed in section 1, a cognitive map of contract, in which alternative approaches to economic organization are described and with respect to which transaction cost economics is located, is set out in section 2. The relation between value and assumption and alternative conceptions of contract is presented in section 3. Argumentary contracting schema on which the argument in the more repeatedly related is developed in section 4. Contractual request ability in organizing the company to are examined in section 5. Other applications are sketched in section 6. Concluding remarks for you. 4. 1. Transaction costs. 1.1 Frictionlessness. Kenneth Arrow defined transaction cost as a cost of running the economic system, 1979. Such costs are to be distinguished from production costs, which is the cost category with which neoclassical analysis has been preoccupied. Transaction costs are the economic equivalent of friction in physical systems. The manifold successes of basic in ascertaining the attributes of complex systems reassuming the absence of friction carefully require accounting, such as attention and observation of the social sciences. Unsurprisingly, the absence of friction in physical systems is dependent on use of the analytic power associated with unrealistic assumptions. Friedman, 1953. But whereas physicists were quickly reminded with their laboratory instruments and the world around them that friction was pervasive and often needed to be taken expressly into account, economists did not have a corresponding appreciation for the cost of running the economic system. There is, for example, no reference whatsoever to transaction costs, much less to transaction costs as the economic counterpart of friction in Milton Friedman's Framework Methodological I 1953 or in other post-war treatments of positive economics. To although positive economics admitted that frictions were important in principle, it ignored what to describe friction's impact. The neglect of transaction costs has numerous ramifications, not areas of which was the way in which non-standard models of economic organization were interpreted. Until express provision for transaction costs was made, the possibility that non-standard models of organization to some territorial restrictions, tiering, block walking, franchising, vertical integration, and delicate operating the theory of transaction cost economics was strictly appreciated. In fact, most economists invoke monopoly explanations, merit of the leverage, price discrimination, or entry barrier schemes when confronted with non-standard contracting practices. 1972. Donald Turner's Pierre representative. He approached to some territorial restriction not hospitably in the common law tradition, but inhospitably in the tradition of antitrust. As discussed below, the research agenda and public policy towards business were maximally influenced by that monopoly predisposition. The prevailing view of the firma's production function was centrally implicated in that situation. 1. of explication. Transaction cost economics poses the problem of economic organization as a problem of contracting. A particular task is to be completed. It can be organized in any of several alternative ways. Explicit or implicit contract and support apparatus are associated with cash. What are the costs? Transaction cost of ex ante and ex post types are usually distinguished. The first are the cost of drafting, negotiating, and awarding an agreement. This can be money with a locale, in which case a complex document is drafted in which numerous contingencies are recognized, and appropriate adaptations with the parties are stipulated and agreed to in advance. Or the document can be very incomplete. The gaps of the period in with the parties as the contingencies arise. Rather, therefore, can contemplate a considerable risk crossing in advance, which is a very ambitious undertaking. Only actual risk crossing choices are the eventum fall. Average can take several forms, the most obvious of which is common ownership. Assent with the prospect that autonomous owners will experience contracting difficulties. The parties might constitute internal organization for the market. This is not, however, without problems of its own. Moreover, ex-ante interteam average can commit implications to signal credible commitment and restore integrity to transactions. The study of non-standard contracting is centrally concerned with such matters. Most studies of exchange assume that efficacious rules of law regarding contract disputes are in place and are applied with the courtesy and informant, sophisticated, and low cost way. To the assumption are convenient, in that lawyers and economists are very often need to examine the variety of ways in which individual parties to an exchange contract to away from the governance structure of the state in private orderings. To have a division of effort where the economists are preoccupied with the economic benefits attached to specialization and exchange, with legal specialists focus on the technicalities of contract law. 5.
Legal centralism, tradition reflects selective orientation. It maintains that dispute require access to a form external to the original social setting of the dispute and that remedies will be provided as flexible in some body of authoritative learning and dispensably expert who operate under the auspices of the State Galanter, 1981, p. 1. The facts, however, disclosed otherwise, most disputes, including marital under current rules solved the road to a court, are resolved via volante, Seltzer, and Telike Galanter, 1981. The unreality of the assumption of legal centralism can be defended with reference to the fruitfulness of the pure exchange model. That is not disputed. My concern is that the law and economics of private ordering are put into the background as a consequence. That is unfortunate, since in many instances the participants can deliver more satisfactory solutions to their disputes and can professional complaints to apply general rules on the basis of limited knowledge of the dispute. Galanter, 1981. There is whether a akin to the pathway of concern to carry away in this discussion of contract in 1931 but a en sistemática y evanescente, but for the limitations of legal centralism, the exposed of contract can be disregarded. Given the very real limitations, however, which court ordering is better, the exposed cost of contract abnormally improved. Transaction cost economics in this contracting cost of hiking reactor parity, exposed cost of contracting take several forms. This include one of the maladaptation cost incurred when transactions result of alignment in relation to what material he refers to as the shifting contract curve, 1983. Dos, the handling cost incurred if bilateral efforts are made to correct exposed misalignments. 3. The setup and running cost associated with the dominant structures often not the courts to which disputes are referred. And 4. The bonding cost of effecting the two commitments. To suppose that the contract stipulate package would, with the benefit of instinct or integrities of knowledge, the parties different that they shall have money, getting from a history, however, manipulate. The manner in which the associated benefits are delivered apt to feel to intensive, self-interested bargaining, complex, strategic and your very depend, referring the dispute to another form mail, but that will vary with the circumstances, and incomplete adaptation will be realized if, as a consequence of efforts of Watkins, the parties move not to good to it. A complicating factor in all of this is that the ex-ante and ex-post cost of contract are interdependent. Put differently, they must react less than simultaneously and secondary. Also, cost of what types are often difficult to quantify. The difficulty, however, is mitigated with the fact that transaction costs are always affected in a comparative institutional way, in which one mode of contracting is compared with another. Accordingly, it is the difference between rather than the absolute magnitude of transaction costs that matters. As a Simon of the Glen, the comparison of discrete structural alternatives can employ other primitive apparatus, whose analysis can often be carried out without elaborate mathematical apparatus or marginal calculation. In general, much cruder and simpler arguments will suffice to demonstrate an inequality between the order of quantities and a requirement to show the conditions under which the quantities are equated at the margin. 1978. Empirical reaction transaction cost matters and must never attempt some to reduce cost directly. Instead, the question is whether organizational relations, contracting practices, governance structures line up with the attribute of transaction as predicted with transaction cost reasoning or not. 1.3 Larger context. This was concentrated on transaction cost economizing, but the cost names of the located in the larger context of which they are a part. Among the relevant factors, to which economies would not continuously refer are the following. 1. Holding the nature of the norm or service of the deliberate constant, economizing taxes slave with reference to the sum of production and transaction costs, when the trade of in this respect must be recognized. 2. More generally, the netting of the norm or service of the deliberate is a decision variable that influences demand as well as cost of Watkins, when the netting is appropriately made a part of the calculus. 3. The social context in which transactions are embedded the customs, mores, habits, and so on are varying, and therefore element of the taken into account when moving from one culture to another. 6. 4. The argument relies in a general background on the efficacy of competition to perform a portrait when more and less efficient more and to shift reported in favor of the former. This seems plausible, especially if the relevant outcome is to the weak appear over interval of 5 and 10 years rather than in the very near term. This intuition will nevertheless benefit from a more fully developed theory of the selection process. Transaction cost arguments are to open to some of the same objections as evolutionary economists alemán of orthodoxy Nelson and Winter, 1982, told in other respects there are strong complementarities. 5. Whenever private and social benefits and costs differ, the social cost calculus should govern the prescriptive treatment are attempted. 2. A cognitive map of contract. The field of specialization with which transaction cost economics is most closely associated with industrial organization. A number of varying approaches to the study of industrial organization and the relation that transaction cost economics reacts to punto tema examiner. Industrial organization examines contract in terms of the purpose served. What are the parties trying to accomplish? There are elsewhere in industrial organization. Monopoly and efficiency purposes are useful in distinguishing.
2.1 The Monopoly Branch. I of the approaches to contract. Monopoly and efficiency alike. A company with the same puzzle. Was to profit a very good planting classical market exchange where the product is all not uniform prepared commerce without restriction. Primo the complex form of contracting including non-market mode of economic organization. The monopoly approaches has driven the departure from the classical norm to monopoly to profit. The efficiency approaches all that the departure serve the economy into profit in the arm. The four monopoly approaches to contract are no de un vertebre modelo earnings. The fifth examines the use of customer and territorial restrictions. Retale price maintenance, exclusive dealing, vertical integration, and perique in relation to years. The second is concerned with the impact of such practices on rivals. The leverage theory of contract and the price discrimination interpretation of non-standard contracting of for years. Richard Posner, 1979, associated leverage theory with the earlier Harvard School approach and price discrimination with the Chicago School approach to anti-trust economics. Leverage theory maintains that original monopoly power can be extended and that non-standard contracting practices accomplish this. Although leverage theory is largely discredited among economists, it maintains an appeal to many barriers and continues to indicate into legal rights and court opinions. The price discrimination approach to non-standard contracting maintains that original monopoly power is unchanged. Price discrimination is merely a means by which latent monopoly power is actualized. This interpretation of non-standard contracting as an advantage by Aaron Director and Edward Levitt 1956 in conjunction with the interesante by George Stigler 1973 in relation to block walking. The interesante block walking are purportedly benefits by which the years are to discover un in product valuation differente among consumers and to monetize consumers surplus. The operative model monopoly approaches examine non-standard contracting practices in relation to rivals. They are expressly concerned with the enlargement of monopoly power by large and limited firms in relation to major actual or potential rivals. The barriers to entry literature, which is prominently associated with the work of Coleman 1956, is intact addition. The early work in the area has come under considerable criticism, much of it originating with the Chicago School. The main problem with the early work are that it was applicants did not carefully identify the essential precondition for entry barrier arguments so not wrong. The more recent literature on strategic value relieves many of the objections. Investment and information asymmetry are expressly introduced. Intertemporal attributes are recognized, and reputation effects are developed. The use of non-standard contracting as a means of rising rival costs. Alohan Chessman, 1983 is an especially intriguing possibility. The recent strategic value literature accepted as the monopoly approaches to contract work within the neoclassical framework, where the firm is regarded as a production function. Inasmuch as the natural boundaries of the firm are indefinite with technology, and the effort with the firm to extend it gradually. 7. Record the non-standard contracting was recommended to have a monopoly purpose and effect. This applies price theory approach to industrial organization was the prevailing post-war orientation. As clase of the 1972, it informed what of the leading industrial organization text on the Bitcoin 1958, the offer by George Stigler 1978, the inhospitality approach to anti-trust law enforcement, to which is referred in 1.1, was similarly oriented. Much of the strategic value literature, by contrast, is more closely associated with the governance structure conception of the enterprise chapter 14, so as to link this important monopoly distinction. The nature de penotente infinitum 1-1 separates the earlier production function approaches from the more recent strategic conception of contract. 2.2 The efficiency branch. Most of what is referred to as the neo-institutional economic is located on the efficiency branch of contract. The efficiency branch of contract distinguishes between the approaches in which incentive alignment are emphasized and of which there are economy of transaction costs. The incentive alignment literature focuses on the ex-ante figure of contract. New forms of property rigged and complex contracting are to interpret as efforts to overcome the incentive efficiencies of simpler property rigged and contracting traditions. Ronald Clase 1970, Armenalchan 1971, 1975, and Harold Lemses 1977, 1979 are prominently associated with the property rigged literature. Leonid Urwix 1972, 1973, Michael Sense and Richard Becker 1971, Stephen Ross 1973, Michael Jensen and William Merlin 1976, and James Miller 1976 open a book the agency approach. The property rigged literature emphasizes at ownership matters, where the rigged of ownership of an asset take three parts. The rigged to the asset, the rigged to appropriate return from the asset, and the rigged to change the performance or goods and of an asset to what and Petrovic 1974, upon getting the property rigged slide, it is commonly argument often implicitly, sometimes explicitly at asset utilization with the asset like the purpose of its owners. This will obtain if one of the legally sanctioned structure of property rigged is respected and proscuman against discharge the from the action and with instructions. Thus, when
Whereas the monopoly branch of contract interpret non-standard form of exchange as having monopoly purpose and effect. The property rights literature world in key whether mistaken property rights assignment were responsible for results in the occasions. Restricting property rights, possibly in complex, non-standard wise, it was exchange contractual irregularities. Put differently, this market contracting is to be more complex form of contracting, because it is the residual rights to control can be travel in the hands of the local of the rights most productively. The agency literature, particularly the agency literature, emphasizes that principles contracting full awareness of the hazards that contract execution the agent's forces. To control the separation of ownership from control and what is profit incentive. That is anticipated as the time separation of truth and is fully reflected in the price of Neuschales, Jensen and Meckling, 1976. The future for all no surprises, and of the relevant contracting action is packed into ex-ante incentive arrangements. Actually, as Michael Jensen's influential to 3.4, 1983, the agency literature has developed into a model of parts. Refers to the owner branch as the positive theory of agency. Capital intensity, measure of specialization of assets, information costs, capital markets, and internal and external labor markets are examples of factors in the contracting environment that interact with the cost of labor monitoring and bonding practices to determine the contractual forms. Jensen, 1983. The positive branch repeatedly asserts that natural selection protects a reliably efficacious AMA, 1980, Jensen, 1983, AMA and Jensen, 1983 are mentions, classic utility one and verification statement of the evolutionary approach to economics, 1950 20 as a minority. Jensen refers to the second type of agency literature as that of principal agent, 1983. This relatively mathematical literature to effect and incentive arrangements into relative memory. It has come to recognize more recently as a mechanism being approach. This line of research is akin to the earlier contingent claims contracting literature with more regionally admitting contracting complications in the form of private information. Complex problems of incentive arrangement are reported which the contingent claims contracting literature has ignored this full and candid disclosure of private information cannot be assumed. In 8. Other respects, however, the mechanism between and contingent claims contracting literature are very similar. Both resolve the relevant contracting equity a comprehensive ex-ante bargain, and both assume that cost of clearing is efficacious. Again, efficiency asserts and monopoly purposes limit the argument. The transaction cost literature also maintains the reductable presumption that non-standard forms of contracting are efficiency purposes. Greater attention is shifted, however, to the contract execution side. The transaction cost approach is split into a governance branch and a measurement branch. Of the model, this both classes greater emphasis on the former. Both, however, are important and in fact are interdependent. In common with the property rights literature, transaction cost economic address are ownership matters. It furthermore acknowledges that ex-ante incentive arrangement matter, but whereas the property rights and mechanism between approaches work within the tradition of legal centralism, transaction cost economics disputes that cost of clearing is efficacious. Attention is shifted instead to private ordering. What institutions are created with what an active, secondary decision machine and disputes element property. To ownership and incentive arrangement, therefore, transaction cost economics has the proposition that the exposed to port institutions of contract matter. James Buchanan argues that economics from a sloper problem accidente of contract and accidente of choice on which account the maximizer must be relatively the arbitrator. The ultimate worthiest of workout compromises among conflicting claims, 1975. The governance approach and obsediente of contract orientation but joins the arbitrator with an institutional medicine specialist. The objective not merely to resolve conflicting problems but also to recognize potential conflicting advantage and deliver governance structures that for example attenuate it. Transaction cost economics maintains that it is impossible to concentrate all of the relevant bargaining action at the ex-ante contracting side. Instead, bargaining is pervasive on which account the institution of private ordering and the study of contracting is incentivized on critical economic significance. The behavioral attributes of human agents, where the conditions of bounded rationality and opportunism are recognized, and the complex attributes of transactions with special references to the condition of asset specificity are responsible for that condition. The measurement branch of transaction cost economics is concerned with performance or attribute ambiguities that are associated with the supply of a norm or service. The Alcianenses, 1972, treatment of technological non-separabilities, the organization is an example. The Isquetales Interverenat Every Emoji, 1980 in the context of work organization and Joan Bartel, 1982 with respect to the organization of markets. A recent interesting application is the study by Rockene and Benjamin Klein, 1983 of what they refer to as overarching. They take exception with Siglers, the outlook working as monopoly, discrimination, purpose and arguments that it serves to economize on measurement costs. As indicated, this was dealt mainly with the governance branch of transaction cost economics. Measurement aspects are also treated, however, as inherent they must be, as governance and measurement are interdependent. 3. The world of contract.
The word of contract is variably described as of 1 planning, 2 promise, 3 competition, and 4 governance or private ordering, which of the descriptions is most applicable depends on the value and assumptions that pertain to an exchange and on the economic attributes of the norm or service in question. As developed more fully in chapter 2, the study of economic organization turns critically on the level of value and assumptions, what cognitive competency and what self-interest taking propensity are agreement of the human agent engaged in exchange, transaction cross economic assumes that human agents are subject to bounded rationality when the value is intendedly rational, but only limitedly optimum, 1971, and the event of opportunism, which is a condition of self-interest taking with will. Transaction cross economic further maintains that the most critical dimension for describing transactions is the condition of asset specificity. Parties engaged in a transactive supported by non-trivial investment in transaction specific. 9. Assets are effectively operating in a bilateral in relation with one another, harmonizing the contractual interface across the parties. The ability to effect adaptability and promote continuity becomes the source of real economic value. But for un pertanti, problem of economic organizational relatively uninteresting. Assume, therefore, that un pertanti is present in non-trivial level and consider the ramifications for contract of different inbounded rationality, opportunism, and asset specificity. Assume, in particular, that each of the conditions can take on the of the level of value. It is present in significant level benefit mass of it is resumed to the absent benefit zero. Consider the precase in which only one of the factors is resumed to the absent and that in which all three are recognized. The four conditions can be compared as well as the contracting model that is associated with each. The case where parties are opportunistic and assets are specific but economic agents have unrestricted cognitive competence essential in describe the mechanism reading literature public, 1972, 1973, Mierson, 1979, Harry Hanson, 1981, although the condition of opportunism requires that contracts will be more written into chaos or respect private information when the complex incentive alignment is with a potent, as the relevant issue of contract are extreme aspect and the bargaining target. Fimenum bounded rationality, a comprehensive bargaining structure outset, according to which appropriate adaptations of second publicly observable contingent events are fully described. Contract execution problems should never be the defection from good agreement different de cause court adjudicación o disputed argumento de efficacia Simon, 1982. Contract, in the context of un bounded rationality, is therefore described as a world of landing. Consider alternatively the situation where agents are subject to bounded rationality and transactions are supported with specific aspects, but the condition of opportunism is assumed to the agent, which implies that the work of an agent is a normative one. Although that will appear in the contract, because of bounded rationality, they do not pose execution as the parties are recourse to a self-enforcing general clause. Each party of the contract simply claims that the outset to execute the contract efficiently in a profit maximizing manner and to only return at contract renewal intervals. Strategic value is evident. Parties to a contract to extract a good advantage as the enrollment ventilated to when the initial bargain is through. The affair contract execution to efficiently the assumed to the efficacia Simon, 1982. Contract, in the context of un bounded rationality, is therefore described as a world of landing. Consider alternatively the situation where agents are subject to bounded rationality and transactions are supported with specific aspects, but the condition of opportunism is assumed to the agent, which implies that the work of an agent is a normative one. Although that will appear in the contract, because of bounded rationality, they do not pose execution as the parties take recourse to a self-enforcing general clause. Each party to the contract simply claims that the outset to execute the contract efficiently in a profit maximizing manner and to only return at contract renewal intervals. Strategic value is evident. Parties to a contract to extract a good advantage as the enrollment ventilated to when the initial bargain is through. The affair contract execution to efficiently to completion the cause promise of the above described kinare in the absence of opportunism, self-enforcing. Contract, in this context, reduces to a world of promise. Consider, then, the situation where agents are subject to bounded rationality and are given to opportunism, but asset specificity is resumed to the agent. Parties to such contracts have no continuing interest in the identity of one another. This describes the world where is the market contracting is efficacious, where the markets are fully contestable, and where franchise bringing for natural monopoly no strong. In as much as fraud and beneficial contract effects are determined because of ordering. Contract, in this context, is described with a world of competition. Each of the three elements has when bounded rationality, opportunism, and asset specificity are recognized. Planning is necessarily incomplete because of bounded rationality, promises predictably react on because of opportunism, and the agreed identity of the parties no masters because of asset specificity. This is the world of governance. Since the efficacy of court ordering is problematic, contract execution fails. Yes.
Vertical contempladas dentro de esa literatura como soluciones eficientes a los problemas complejos que enfrentan los empresarios en diversas condiciones competitivas. Aunque este trabajo es valioso, deja de lado el intento principal del presente ensayo, porque las economías se comportan en forma tan distinta a través del tiempo y en la actualidad. ¿Cómo alcanza una economía a comportarse en mercados eficientes y competitivos en el enfoque anterior? Las restricciones económicas formales o derechos de propiedad están especificados y puestos en vigor mediante instituciones políticas que la literatura supone simplemente son datos del problema. Sin embargo, la historia económica ha sido en su mayor parte el relato de economías que no lograron producir un conjunto de reglas económicas del suelo con aplicación efectiva a fin de inducir el crecimiento económico sostenido. La cuestión central de la historia económica y del desarrollo económico es dar cuenta de la evolución de instituciones políticas y económicas que dan lugar a un ambiente económico inductor de productividad creciente. 2. Las instituciones que logran capturar los beneficios comerciales. Nos resulta familiar la idea de que la historia económica es el tiempo como una serie de etapas escalonadas. Las economías tempranas practicaban un intercambio local dentro de un pueblo e incluso dentro de un coto de caza o de una sociedad recolectora. En forma gradual, el comercio se expande más allá del pueblo. En primer término, a la región, tal vez como un área de mercadeo como un bazar, después a una mayor distancia, mediante caravanas o caminos de acceso, y eventualmente a la mayor parte del mundo. En cada etapa hay una especialización creciente de la economía y una división del trabajo en aumento que cada vez produce tecnología más productiva. Este relato de una evolución gradual de la autarquía local a la especialización y división del trabajo genera a la escuela histórica alemana. Empero, el presente trabajo no implica que necesariamente la evolución histórica real de las economías haya sido paralela a la sucesión de etapas descritas aquí 3. Comencemos con el intercambio en un pueblo, incluso en una simple sociedad cazadora recolectora, en la cual las mujeres recolectan y los hombres cazan. La especialización en este mundo es rudimentaria y la autosuficiencia caracteriza a casi todos los hogares individuales. El comercio a pequeña escala del pueblo puede existir dentro de una red social densa de restricciones informales que facilitan el intercambio local, con bajos costos de transacción. Aunque los costos básicos de organización privada y del pueblo pueden ser altos, no se verán reflejados en costos adicionales del proceso de hacer transacciones. La gente se entiende bien unos con otros, y la amenaza de violencia. The Abilionte Institution of Private Ordering. This is the world with which transaction cost economics is concerned. The organizational imperative that emerges in such circumstances is organize transactions so as to economic unbounded rationality will simultaneously have a warning them against the attacks of opportunism. Such a statement supports a different and larger conception of the economic problem and este imperative maximize profits. En el artículo Locación Theory and Regional Economic Growth, Journal of Political Economy, June 1955, el Ignor señaló que varias economías regionales evolucionaron desde sus comienzos como economías de exportación y construyeron su desarrollo en torno al sector exportador. Ello contrasta con la teoría de la historia formulada por la escuela histórica alemana, en la cual la evolución siempre tiene lugar desde la autarquía local mediante una evolución gradual de la especialización y de la división del trabajo. 11. Constituye una fuerza continua que tiende a preservar el orden debido a sus implicancias para los restantes miembros de la sociedad. 4. Sin embargo, a medida que el comercio se va extendiendo más allá del pueblo, empiezan a aumentar las posibilidades de conflicto, aumenta el tamaño del mercado y los costos de transacción crecen rápidamente debido a que la densa red social está siendo reemplazada. De ahí que sean necesarios más recursos para medir y ejecutar los contratos. De no haber un estado que obligue a su cumplimiento, igualmente preceptos religiosos imponían estándares de conducta a los jugadores. No es necesario apuntar que su efectividad en reducir los costos de transacción era muy variable, dependiendo del grado en que esos preceptos sean considerados vinculantes. El desenvolvimiento del comercio a gran distancia, mediante caravanas o largos viajes en barco, produce una ruptura de las características de la estructura económica, implica una especialización sustancial del intercambio de individuos cuyo sustento proviene del comercio y del desarrollo de centros comerciales, que pueden ser temporarios lugares de concurrencia, como las ferias tempranas de Europa o pueblos o ciudades más permanentes. Este mundo está caracterizado por algunas economías de escala, por ejemplo, en la agricultura de las grandes plantaciones, la especialización geográfica comienza a surgir como característica importante, como así también alguna especialización del empleo. Hay dos problemas de costos de transacción distintos que plantea el crecimiento del comercio a grandes distancias. Uno de ellos es el problema clásico de la agencia 5, que fue resuelto históricamente utilizando a familiares o parientes en el comercio a grandes distancias. Es decir, un mercader sedentario enviaría a un pariente con el cargamento para negociar su venta y obtener un cargamento de regreso. El resultado de estos arreglos dependía del costo de medir lo realizado, de la fuerza del parentesco y del precio de decepcionar. Con el crecimiento del comercio en tamaño y volumen, los problemas de agencia se transformaron en un dilema importante. El segundo problema era negociar y hacer cumplir un contrato en lugares extranjeros del mundo, donde no existe una manera fácilmente disponible de lograr un acuerdo y hacerlo cumplir. Hacer cumplir significa no solamente que el acuerdo se lleve a cabo dentro de sus términos, sino además que haya protección de los bienes y servicios transportados de piratas, bandidos, etc. Este segundo
segundo problema fue resuelto mediante fuerzas armadas de protección al barco, a la caravana o por el pago de peaje o dinero de protección a grupos locales o activos. La negociación y la ejecución del contrato 7 en el extranjero implicaban típicamente desarrollar métodos y medidas estándar, unidades de cuenta, un medio de cambio, escribanos, cónsules, tribunales de leyes mercantiles y enclaves de mercaderes en el exterior protegidos por medio de príncipes a cambio de dinero, al reducirse los costos de 4. Para un resumen excelente de la literatura antropológica que trata del comercio en las sociedades rivales, de Elizabeth Colson, Tradition and Contract, The Problem of Order, Chicago, Adeline Publishing, 1974. 5. El problema de principal agente o dilema de la agencia trata de las dificultades que surgen bajo condiciones de información incompleta y asimétrica, en ocasión en que un principal subcontrata a un agente, de tal manera que los dos pueden no compartir los mismos intereses, dado que el principal presumiblemente contrata al agente para maximizar los intereses propios. 6. Los comerciantes judíos del océano Mediterráneo del siglo XI resolvieron el problema de agencia de resultas de las relaciones de comunidad cercanas que mantenían entre ellos, que redujeron los costos de información y les permitieron actuar como grupo, hablándose y tomando represalias contra los agentes que violaban sus códigos comerciales. Wagner Brave, Reputation and Economic Institutions in Medieval Trade, Evidentes from Pequeña Documents, Journal of Economic History, 1989. 7. Sobre problemas de ejecución de contratos, V. John M. Todd, Contract Enforcement Considerations, 2006. 12. Transacción y facilitar así incentivos para el cumplimiento de los contratos. Este complejo de instituciones, organizaciones e instrumentos permitió realizar transacciones y emprender el comercio a grandes distancias, una mezcla de cuerpos voluntarios y semicoactivos, o al menos de cuerpos que podían atraer a los mercaderes que no cumplían con sus acuerdos, hizo posible el comercio a grandes distancias. 8. Esa expansión del mercado involucró productores más especializados. Las economías de escala resultan al principio de las organizaciones productivas jerárquicas, con trabajadores de tiempo completo en un lugar céntrico en un proceso de producción en secuencia. Surgen pueblos y algunas ciudades centrales, y ahora la asignación de la población muestra adicionalmente un aumento sustancial de la participación de la fuerza laboral en la industria y los servicios, si bien continúa la preponderancia tradicional en el sector agropecuario. Estos cambios evolutivos reflejan también un cambio sustancial de urbanización de la sociedad. Pero estas sociedades requieren la ejecución de contratos impersonales y efectivos, porque los vínculos personales, las restricciones voluntarias y el aislamiento ya no son efectivos al surgir formas más complejas e impersonales de intercambio. No se trata de que las alternativas sociales y personales hayan dejado de ser importantes, aún lo son dentro del mundo interdependiente de hoy en día, pero si no hay contratos impersonales efectivos, hay ganancias suficientes por perfeccionar como para impedir el desarrollo de complejos intercambios. Eso es ilustrado con la creación de un mercado de capitales y con la interacción entre instituciones y tecnología empleada. Un mercado de capitales entraña seguridad de los derechos de propiedad a través del tiempo y sencillamente no lo hará si los gobernantes pueden confiscarlo arbitrariamente o alterar su valor de forma significativa. Establecer un compromiso creíble de que los derechos de propiedad están asegurados a través del tiempo requiere o bien un gobernante que se abstenga de usar la fuerza de coacción, o bien que el poder del gobernante sea constreñido con el fin de evitar una confiscación arbitraria de activos. La primera alternativa no fue muy exitosa por largos periodos cuando había amplias crisis fiscales de los gobernantes. 9. La segunda entrañó una reestructuración profunda de la política, como sucedió en Inglaterra a consecuencia de la Revolución de 1688, que terminó con la supremacía parlamentaria sobre la corona. 10. La tecnología asociada con el crecimiento de la industria entrañó capital fijo en planta y equipo de producción ininterrumpida, una fuerza de trabajo disciplinada y una red de transporte desarrollada. En resumen, mercados de productos y factoriales efectivos, derechos de propiedad seguros apoyan a tales mercados, entrañando un sistema político y judicial que hace posibles bajos costos de contratación, leyes flexibles que permiten una amplia gama de estructuras organizativas y la creación de estructuras de 8. La obra de Philip Curtin, Cross-Cultural Traveling World History, 1984, Cambridge University Press, 1984. Si bien resume buena parte de la literatura, no hace un análisis suficiente de los mecanismos esenciales para que funcionara la estructura de este comercio. The Cambridge Economic History, volumen 3, 1976, tiene detalles más útiles sobre la organización de este comercio. 9. Cabría agregar el caso de Argentina por el mal manejo de las finanzas públicas. 10. Modlas C. Northern Barriere, Wengas, en The Evolution of Institutions Knowledge in Public Choice in 17 Th Century England, Journal of Economic History, November 1989. 5. Cuentan la historia y analizan las instituciones políticas de Inglaterra en el siglo XVII que condujeron a la Revolución de 1688 y sus consecuencias para el desarrollo del mercado de capitales de Inglaterra. 13.
Gobierno complejas que ponen todo a los problemas de agencia de una estructura jerárquica 11. En el último ensayo, que es el observado en las sociedades modernas, aumentó la especialización, la agricultura requirió una pequeña parte de la fuerza laboral y los mercados se extendieron a nivel de la nación y mundial. Las economías de escala implican la organización a gran escala, no solo en la industria sino también en la agricultura, cada cual vive emprendiendo una función especializada y descansando en la vasta red de partes interconectadas para facilitar la multiplicidad de bienes y servicios que le son necesarios. La distribución por ocupación de la fuerza laboral se ha ido trasladando gradualmente de la industria eventualmente a los servicios. Las sociedades son en su mayor parte urbanas. Es entonces que la especialización requiere una proporción creciente de recursos sociales comprometidos en las transacciones, de modo que ese sector pase a tener una proporción elevada dentro del Producto Bruto Interno, lo cual sucede porque la especialización comercial, financiera, bancaria, de seguros, así como la mera coordinación de la actividad económica, requiere una proporción increciente de la fuerza laboral 12. Por consiguiente, surgen formas muy especializadas de organizaciones de transacción. La especialización internacional y la división del trabajo requiere de instituciones y organizaciones para proteger los derechos de propiedad a través de las fronteras internacionales, de tal forma que los mercados de capital así como otras formas de intercambio tengan lugar mediante un compromiso creíble de parte de los jugadores. Esas etapas muy esquemáticas parecen superponerse entre sí dentro de una cooperación creciente. Es así, existe una conexión necesaria que lleva a que los jugadores se trasladen de formas menos complejas a formas más complejas de intercambio. Lo que está en juego en esa evolución no es solo si los costos de información y las economías de escala en conjunto con el desarrollo de una mejor ejecución de los contratos permitirá alentar a formas más complejas de intercambio, sino también si las organizaciones tienen el incentivo de adquirir conocimiento e información que las inducirá a evolucionar en una dirección socialmente más productiva. En realidad, la historia demuestra que no existe una razón necesaria para que eso ocurra. En la práctica, la mayoría de las tempranas formas organizativas ya mencionadas aún existen en distintas partes del mundo. Todavía hay sociedades tribales primitivas. Los subjefes son economías basadas que aún son. 11 Vermont North, Structure and Change in Economic History, New York, Norton, 1981, en particular el capítulo 13, y Alfred Chandler, Teddy Leand, Cambridge, Belknap Press, 1977, en Background and Study Points. Alfred Chandler, Teddy Leand se encontrará un resumen de ese libro, el ensayo de Joseph Stiglitz, Market Values and Development, American Economic Review, 1989, 79 detalla algunas cuestiones teóricas. 12 El sector de transacciones, proporción de los costos de transacción que fluirá a través del mercado y que es, por consiguiente, medible de la economía de los USA a 25% del PIB en 1870 y 45% del PIB 100 años después. Con J. Y. Hansford C. North, Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870-1970. Inengerman, Stanley and Robert Gaiman, eds. Income and Real, Long-Term Factors in American Economic Growth. Chicago, University of Chicago Press, 1986. En 2000, esa participación alcanzó en Argentina solo un 9.2%, tomando al conjunto del sector servicios como un todo. 13 Los subconvarios comerciales de una ciudad árabe o bereber. A menudo el término es utilizado para indicar una ciudad arabizana o musulmán. También se refiere a los mercados semanales de pueblos pequeños en los cuales la neutralidad entre tribus permite el intercambio. En árabe moderno se refiere a mercados tanto en sentido físico como en sentido económico abstracto. Por ejemplo, un árabe podría estar florecientes en distintas partes del mundo y la desaparición de las caravanas, como así también la de las otras dos formas de intercambio primitivo, reflejó fuerza externa más que evolución interna. En oposición, el desarrollo del comercio a larga distancia europeo inició un desarrollo sucesivo hacia formas de organización más compleja. En la sección siguiente se analizarán en primer término algunas formas de intercambio aparentemente primitivas cuya evolución se detuvo y luego la evolución de la Europa moderna en sus inicios. Se concluye tratando de enunciar por qué algunas sociedades e instituciones de intercambio evolucionan y otras no lo hacen, aplicando esta estructura analítica al contexto del desarrollo económico del hemisferio occidental en los F. 18 y 19. 14. 3. Cuando no evolucionan las instituciones. En todo sistema de intercambio, los actores económicos tendrán incentivos a invertir tiempo, recursos y energía en adquirir conocimiento y capacidades que mejoren su nivel material, pero en algunos contextos primitivos, el conocimiento y la capacidad que valgan la pena no darán como resultado la evolución institucional hacia una economía más productiva. Podemos ejemplificarlo mediante tres tipos de intercambio: la sociedad tribal, una economía regional con comercios de bajar y el comercio a larga distancia mediante caravanas, que es improbable que evolucionen por sí mismos. Como se dijo previamente, el intercambio en una sociedad
tribal descansa en un denso entramado social. Colson 14 describe a este entramado de la siguiente forma: las comunidades en las cuales vivía toda esa gente estaban gobernadas por un balance delicado de poder, siempre en peligro y que nunca podía ser considerado como firme. Cada cual estaba permanentemente tratando de proteger su propia posición en situaciones en las que debía demostrar que tenía buenas intenciones. Los usos y costumbres parecen flexibles y fluidos cuando uno se lo tiene que juzgar dirigido una acción buena o una mala según el caso considerado, pero eso sucede porque lo que se está juzgando es al individuo y no al crimen. En semejantes condiciones, un estándar flotante aceptado es equivalente a un alegato de poder ilegítimo y se transforma en parte de la evidencia en contra de uno, lo que implica el análisis de Colson así como el de Richard Posner 15 sobre su rendición de cuentas de las instituciones primitivas es que todo desvío e innovación son vistos como amenazas para la supervivencia del grupo. A otra forma de intercambio que existió durante miles de años, y que aún existe en África del Norte y el Medio Oriente, que es de los Brut, en los cuales hubo un amplio intercambio relativamente impersonal, pero con elevados costos de transacción 16. Sus características básicas son una multiplicidad de empresas de pequeño tamaño con cerca de un 40-50% de la fuerza laboral del pueblo incorporada al proceso de intercambio, bajos costos fijos en términos de renta y maquinaria, una división del trabajo muy finamente, refiriéndose al GUC de la parte vieja de la ciudad y también al GUC de petróleo, y estaría hablando de un concepto de mercado libre. Ver Wikipedia, 14 Elizabeth Colson, Tradition and Contract, The Problem of Order, Chicago, Adeline Publishing, 1974, 15 Richard Posner, A Theory of Primitive Society, with Special Reference to the Law, Journal of Law and Economics, April 1980, 23, 16 a una literatura extensa sobre los GUC, un análisis sofisticado sobre el que se basó Norte está concentrado en Tetrol, Marruecos, incluido en T, Geers, H, Geers, Andele, Rosen, Meaning and Order in Moroccan Society, Cambridge University Press, 1979, 15. Establecida una enorme cantidad de pequeñas transacciones, cada una más o menos independiente de las demás, contratos cara a cara, y bienes y servicios no homogéneos. No existen instituciones dedicadas a juntar y distribuir información del mercado, eso es, no hay cotizaciones, información sobre los productos, agencias de empleo, miras para el consumidor, etc. Los sistemas de pesos y medidas son intrincados y no se encuentran estandarizados de manera completa. La capacidad de negociación es elaborada en grado 1 y es el determinante primario de quién procede en el bazar y quién no. Se regatea sobre cualquier aspecto o condición de intercambio en forma omnipresente, anotadora e integrante. Comprar y vender son dos actividades virtualmente sin diferenciar. El comercio implica una búsqueda continua de socios específicos, no la mera oferta de bienes al público en general. La regulación de las disputas implica el testimonio de testigos confiables por cuestiones de hecho, no la ponderación de principios competitivos jurídicos. El control de los gobiernos sobre la actividad de los mercados es marginal, descentralizado y en gran parte retórico. Resumiendo, las características centrales de los GUC son unos elevados costos de medición, dos esfuerzos continuos por la clientelización del desarrollo de relaciones de intercambio repetidas con otros socios, aunque sean imperfectas, y tres, una negociación intensa en cada margen. Esencialmente, el juego consiste en hacer más altos los costos de realizar transacciones para la contraparte del intercambio. Se gana dinero teniendo mejor información que la que tiene el adversario. Resulta sencillo entender por qué la innovación puede amenazar la supervivencia en una sociedad tribal, pero es más difícil entender por qué esas formas ineficientes de comercio continúan entre los GUC. Pero esa es precisamente la cuestión. Lo que falta en los GUC son los puntales de instituciones fundamentales que den lugar a organizaciones reales y rentables. Entre esas, según North, cabe incluir una estructura legal efectiva y un sistema de tribunales para hacer cumplir los contratos que a su vez dependen del desarrollo de instituciones políticas que creen la infraestructura necesaria. En su ausencia, no existen incentivos para cambiar el sistema. La tercera forma de comerciar es la caravana, que ilustra las restricciones informales que hicieron posible el comercio en un mundo en el cual era esencial la protección y no existían estados organizados. Hertz y otros, 1979, obras titanas facilitan una descripción del comercio mediante caravanas en Marruecos hacia fines del siglo XIX. En sentido estricto, una aceptada palabra que proviene del bereber aceptar, pequeño trozo de paño detumpado por peaje, un dinero pagado a algún poder local, para tener su protección al pasar por una localidad donde ejerce su poder, pero de hecho es, o más correctamente fue, algo más que un simple pago. Para entrar al mundo tribal físicamente, el comerciante en tránsito o al menos sus agentes también tenía que entrar culturalmente. Era parte de todo un complejo de rituales morales, costumbres con fuerza de ley y el peso de la santidad, centrado en torno a invitado anfitrión, cliente patrón, peticionante peticionado, exilado protector, suplicante divinidad, de todas las cuales hay un poco en el Marruecos rural, pese a la variedad de formas particulares por medio de las cuales se manifestaron. Las características de la protección en las sociedades bereber de la Alto y Medio son claras y se mantuvieron constantes. La protección es personal, sin calificaciones, explícita y contenida como el vendaje que un hombre otorga a la reputación de otro. La reputación puede ser política, moral, espiritual o aún idiosincrática o, a menudo, todo junto, pero la transacción esencial es que un hombre, las relaciones,
que cuenta se levanta y dice, Juan Guacal, según el dicho clásico a aquellos para los que cuenta, ese hombre es mío, si ustedes lo quieren me están incultando, si ustedes me incultan responderán por ello, la bendición del famoso Baraka, la hospitalidad, el santuario y el paso seguro comparativo algo así, dependen acaso de una noción paradoxal de que aunque la identidad personal es radicalmente individual tanto en sus raíces como en sus expresiones, no es incapaz de ser sellada sobre el de otra persona, si bien los caciques tribales hallaban rentable proteger a los mercaderes de caravanas no tenían ni la capacidad militar ni la estructura política para extender, desarrollar y hacer aplicar en forma permanente los derechos de propiedad. 4. Evolución institucional en la Europa temprana. 16. Serán descritas. Transacción. Consistían de encontrarse con diversos sistemas primitivos de intercambio. El comercio de larga distancia en la Europa moderna temprana desde el siglo XI al XVI fue la historia de una organización crecientemente compleja que finalmente condujo al nacimiento del mundo occidental. Primeramente las principales innovaciones y luego serán exploradas sus fuentes principales. 17. Innovaciones. Las innovaciones que redujeron los costos de cambios organizativos, instrumentos y técnicas específicas y características de ejecución que bajaban los costos de realizar intercambios a lo largo de grandes distancias. Estas innovaciones tuvieron lugar en tres márgenes de costo. 1. Las que aumentaron el grado de movilidad del capital. 2. Los costos de información. Y 3. Las que distribuyeron los riesgos. Obviamente, esas categorías se superponen en cierta medida, pero ofrecen una manera útil de distinguir los factores de reducción de costos de las transacciones. Todas las innovaciones tuvieron lugar desde muy temprano. En su mayoría fueron tomadas de las ciudades estados italianas o bizantinas medievales y luego reelaboradas. Entre las innovaciones que mejoraron la movilidad del capital se encuentran las técnicas y métodos que evolucionaron para evadir las leyes de usura, la variedad de formas ingeniosas en que el interés fue disfrazado en los contratos de préstamo, van desde penalidades por pago tardío a la manipulación de los tipos de cambio 18 y a las primeras formas de préstamos. De la usura de Sultifer Analysis, la nave de los locos de Brandt, grabado en madera atribuido a Westluder, las que disminuyeron. 17. Una descripción mucho más detallada y un análisis de la evolución del comercio europeo pueden ser apreciados en James Ratti, Territory of Merchant Empires, Cambridge University Press, especialmente volumen 2, para un análisis estratégico de un aspecto de ese resurgimiento del comercio de Milgrom, North and Wengas, Terror Institution Interrelival of Trade, The Medieval Law Merchant, Economic and Politics, March 1990, 11, 18 López, Robert F. and Irving V. Moore, Ramón, Medieval Trade in the Mediterranean World, New York, Columbia University Press, 1955, 17. Hipotecarios, pero todas aumentaban los costos de contratar. Los costos de las leyes de usura que hacían que los contratos fueran difíciles de redactar mediante el disfraz de intereses complejos y torpes, sino también que la ejecución de estos contratos fue más problemática. Al aumentar la demanda de capital y generalizarse la evasión, las leyes de usura terminaron fracasando y el cobro de tasas de interés fue permitido. Esto hizo que bajaran los costos de contratación y de su ejecución. 19. En el mismo sentido hubo una segunda innovación, la evolución de la letra de cambio, es decir, una orden de pago fechada, a 120 días de ser emitida por un vendedor a cuenta de bienes entregados, y en particular el desarrollo de técnicas e instrumentos que permitieron su negociabilidad, así como el desarrollo de métodos de descuento. Su carácter negociable y su descuento, a su vez, dependían de la creación de instituciones que permitieran su uso y el desarrollo de centros en que tales eventos pudieran tener lugar, primero en las ferias, como las ferias de Champagne, que desempeñaron un papel prominente en el intercambio económico en Europa en los siglos XIX y XIII, a continuación por medio de los bancos, y finalmente a través de entidades financieras especializadas en el descuento. Lo que hizo posible esos desarrollos fue la escala de la actividad económica. Naturalmente, esos desarrollos institucionales fueron función del volumen creciente de la actividad económica, en forma adicional a las economías de escala necesarias para el perfeccionamiento de las letras de cambio. También resultaron críticos una mejor ejecución de los contratos y la interrelación entre el desarrollo de la contabilidad y de los métodos de auditoría y su utilización como evidencia en el cobro de deudas y la ejecución de los contratos fue un factor importante en el proceso 20. Aún nos queda por mencionar una tercera innovación que afectó la movilidad del capital asociada con el problema de mantener el control de los agentes a larga distancia. La solución tradicional del problema en la época medieval y en la temprana modernidad fue utilizar a los parientes y a las relaciones de familia para mantener asociados estrechamente a los agentes con los principales. A medida que los imperios mercantiles fueron creciendo, extender el control de la conducta discrecional a otros que no fueran familiares del principal requirió el desarrollo de procedimientos contables más elaborados para monitorear la conducta de los agentes. Los desarrollos más importantes en el área de los costos de información fueron la impresión de los precios de los diversos bienes, así como de manuales que facilitaban información sobre pesos, medidas, aduanas, derechos de almacenamiento, sistemas postales y, en particular, el complejo sistema de tipos de cambio entre las diferentes monedas europeas y el mundo con el que se comerciaba. Es obvio que estos desarrollos fueron primariamente función del volumen del comercio internacional y, por consiguiente, una consecuencia de las economías de escala.
La innovación final fue transformar a la incertidumbre en riesgo. Incertidumbre es una situación en la que no puede ser evaluada la probabilidad de un evento y por consiguiente no se puede llegar a una forma de asegurarse contra esa ocurrencia. Por el otro lado, riesgo. 19 de Enrique A. Paul, tratamos de microeconomía, capítulo 8, sección 1, 20 cf. Yanei P. F. Scientific Work Finance Theory of Capitalism, Economic History Review, Second Series, 1949, 2, Watson J. Zimmerman, Agency Problems, a Meeting and the Theory of Ethium, Some Evidente, Journal of Law and Economics, October 1983, 26, para una breve historia de la contabilidad y su relación con el desarrollo económico de Enrique A. Paul, tratamos de microeconomía, 2009, capítulo X. 18. Implica la capacidad de establecer una determinación actuarial de cuán verosímil es un evento y, por consiguiente, de asegurarse contra el mismo. En el mundo moderno, el seguro y la diversificación de la cartera son los métodos usados para convertir la incertidumbre en riesgo, logrando reducir, mediante la provisión de una cobertura contra la variabilidad, los costos de transacción. 21. En el mundo medieval y moderno temprano, precisamente tuvo lugar la misma conversión. Por ejemplo, los seguros marítimos fueron evolucionando desde contratos individuales esporádicos que cubrían pagos parciales por pérdidas a contratos emitidos por firmas especializadas, como describió de Robert 22. En el siglo XV el seguro marítimo quedó establecido sobre una base firme. La letra de las pólizas quedó estereotipada y cambió muy poco en los siguientes 300 o 400 años. En el siglo XVI ya era una práctica común utilizar formularios impresos con algunos espacios en blanco para el nombre del barco, el nombre del contramaestre, el monto asegurado, la prima y otros pocos ítems que podían cambiar según el tipo de contrato. Otro ejemplo de desarrollo del riesgo digerible actuarial se dio en la organización comercial que distribuyó el riesgo mediante la diversificación de su cartera de inversiones en instituciones que permitieron que muchos inversores emprendieran actividades riesgosas. Por ejemplo, la conventa tenía como fin establecer la cooperación entre un socio que viajaba, llamado tractor, y otro que invertía y quedaba en tierra, llamado SANS. Estas figuras contractuales, que servían para un solo viaje, promovían la asociación voluntaria entre un suministrador de capitales y un socio que aportaba su trabajo, compartiéndose y reduciéndose así los riesgos y obteniéndose una mejor información. El denominado conventador o substantus realizaba el aporte en un 100%, es decir, proveía el capital o las mercaderías o el buque, mientras que el tractador o conventatario utilizaba dichos bienes para efectuar la expedición marítima. La distribución de los dividendos era en un 75% para el conventador y el resto para el conventatario. Sin embargo, el co-substantus asumía todo el riesgo de la empresa, ya que si la expedición fracasaba él soportaba todas las pérdidas. Ese, a su vez, no se daba a conocer frente a los terceros, solo se tenía conocimiento del tractador. La conventa permitió múltiples combinaciones, reagrupamiento de socios capitalistas o recaudación por parte de los socios mercaderes de fondos entre presamistas. De esa forma, un hombre de negocios puede convertirse al mismo tiempo en socio capitalista y en socio mercader y frente a la misma persona. Este tipo de contratos evolucionó a partir de sus orígenes judíos, bizantinos y musulmanes 23 por su utilización en manos de italianos, hasta llegar a la sociedad de responsabilidad limitada, lo que permite apreciar la historia de la institucionalización del riesgo. Esas innovaciones e instrumentos evolucionaron por el suelo conjunto de dos fuerzas económicas fundamentales, las economías de escala asociadas con el volumen creciente del comercio y el desarrollo de mejores mecanismos para ejecutar los contratos a costos más bajos. Hubo capacidad en ambos sentidos, eso es el volumen creciente del comercio de larga distancia elevó la tasa de rendimiento de los mercaderes de encontrar un mecanismo efectivo para ejecutar los contratos. A su vez, el desarrollo de esos mecanismos redujo los 21 de Enrique A. Paul, Tratado de Microeconomía, 2009, capítulo 9, 22 f. De Robert, Early Examples of Marine Durante, Journal of Economic History, November 1945, 5, 23 Alamumovich, At the Origins of the Western Commenda, Islam, Israel, Byzantium, Speculum, April 1972, 37, 19. Costos de contratar y significó que el comercio fuera más rentable y por esa vía hizo aumentar su volumen. El proceso de desarrollar nuevos mecanismos de ejecución llevó mucho tiempo, aunque había muchos tribunales para dirimir las disputas contractuales. Lo significativo fue el desarrollo de mecanismos de ejecución por los mismos mercaderes. La ejecución parece haber comenzado con el desarrollo de códigos internos de conducta de las órdenes hermanas de las mismas mercantiles. Los que eran incapaces de aplicarlas sufrían la amenaza del ostracismo. Otro paso adicional fue la evolución de las leyes mercantiles. Los mercaderes que llevaban en sus viajes de larga distancia códigos mercantiles de conducta, de tal manera que las leyes de Pisa se trasladaron vía marítima como códigos de Marsella. Oregon y Lübeck proporcionaron leyes al norte europeo, Barcelona al sur de Europa, y de Italia provinó el principio legal del seguro y las letras de cambio 24. El desarrollo de métodos contables más sofisticados y de registros notariales proveyó de evidencia para establecer los hechos en las disputas.
La mezcla gradual de estructura voluntaria de ejecución de los contratos mediante las organizaciones mercantiles internas con la ejecución por el Estado constituye un episodio importante de la evolución para aumentar la ejecución contractual. El Estado fue un jugador importante en todo el proceso y siempre existió una interrelación continua entre las necesidades fiscales del Estado y su credibilidad en cuanto a sus relaciones con los mercaderes y con la ciudadanía en general. En particular, la evolución de los mercados de capital recibió una influencia crítica de las políticas estatales, ya que desde el momento en que el Estado estaba limitado por compromiso a no confiscar activos o a no utilizar su poder coercitivo a fin de aumentar la incertidumbre en el intercambio, se hizo posible la evolución de instituciones financieras y la creación de mercados de capital más eficientes. La constricción de la conducta arbitraria de los dirigentes y el desarrollo de reglas impersonales que limitasen con éxito tanto al Estado como a las organizaciones voluntarias fue una pieza clave de todo el proceso. El desarrollo de un proceso institucional por el que la deuda gubernamental puede circular deviene parte de un mercado de capital normal, y el ser financiado mediante fuentes regulares de tributos también fue una parte crítica. 25. Fue en Holanda, más precisamente en Ámsterdam, donde esas diversas innovaciones e instituciones se combinaron para crear un precedente en el sistema moderno de mercados eficientes que hicieron posible el surgimiento del crecimiento y el comercio. La política de inmigración abierta atrajo a la gente de negocios. Fueron desarrollados métodos eficientes para financiar el comercio a largas distancias, así como capas financieras que redujeron los costos de practicar el underwriting de este comercio. 26. El desarrollo de técnicas para distribuir riesgos y cambiar la incertidumbre en riesgos actuariales y divertibles, así como la creación de grandes 24. William Mitchell, An Frontier History of the Merchant, New York, Books and Print Press, 1979, p. 156. 25. James Grady, A Financial Revolution in the Absurd Netherlands, Renter and Rentiers in the Country of Holland, 1515-1575, Berkeley, University of California Press, 1985, Douglas E. Norton Barriere, Wengast, The Evolution of Institutions Governing Public Choice in 17 th Century England, Journal of Economic History, November 1989, 5, 172 menos 200, 26. No existe en castellano un término que traduzca adecuadamente el significado del underwriting, el cual, en su significación más amplia, se refiere a la compra de una emisión de títulos valores a un precio fijo garantizado con el propósito de vender esa emisión entre el público. 20. Mercados que permitieron reducir los costos de información y el desarrollo de instrumentos negociables de deuda del gobierno constituyeron parte de esa historia. 27. 5. Historias contrastantes de estabilidad y cambio. En esas historias opuestas de estabilidad y cambio ocurría el enigma de explicar los cambios de las condiciones económicas. En el primer caso, la actividad de maximización de los actores no induce un incremento del conocimiento y de la capacidad que modifique la estructura institucional como para inducir una mayor productividad. En el segundo caso, la evolución es una historia consistente de cambios incrementales inducidos por los beneficios privados que serán realizados mediante cambios organizativos e institucionales. ¿Cuál era la diferencia entre el contexto institucional de Europa Occidental y de los otros ejemplos? La respuesta tradicional de los historiadores económicos ha sido la competencia entre las unidades políticas fragmentadas acentuada por los cambios de la tecnología militar que obligó a los gobernantes a buscar más ingresos negociando con sus electores con el fin de sobrevivir. 28. Con seguridad, esa es parte de la respuesta, ya que la competencia política por sobrevivir en Europa moderna temprana era más aguda que en otras partes del mundo, pero solo es parte de la respuesta, ya que no da cuenta de los resultados contrastantes en la propia Europa Occidental. Porque se produjo el gran declive de España, la gran potencia del siglo XVI europeo, mientras que Holanda e Inglaterra se desarrollaron. Para comenzar a responder, solo para comenzar, es necesario calar más profundo en dos partes claves y vinculadas entre sí del rompecabezas, la relación entre el contexto institucional básico, con su contingente estructura organizativa, y el cambio institucional, y la naturaleza del cambio económico que depende del camino seguido como consecuencia de los rendimientos recientes característicos de una estructura de instituciones. En la rendición de cuentas institucional que propone North, la dirección y la forma adoptada por la actividad económica reflejaba oportunidades reveladas por la estructura institucional de las costumbres, los preceptos religiosos y las reglas formales, incluyendo la efectividad de la aplicación. Si examinamos la organización del comercio entre los grupos en las ferias de Champagne, en cada caso el comerciante se sentía restringido por el contexto institucional, así como por las restricciones tradicionales comunes de la teoría económica. En todos los casos invertía en adquirir conocimiento y capacidad a fin de aumentar su riqueza, pero en el primer caso, la mejora del conocimiento y de la capacidad implicaba mejor información sobre las oportunidades y mejores capacidades de negociación que otros mercaderes, dado que las oportunidades de rentabilidad provenían de una mejor información y de una mejor capacidad de negociación que otros mercaderes. Ninguna de
27 Violet Barrow, Capitalism in Amsterdam in the 17th Century, Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science, volume LXI, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1949, 28 Modlas, Norton Robert Thomas, Theory of the Western World, and the Economic History, Cambridge University Press, 1973, puede consultarse exacto en Modlas, Norton Robert Paul Thomas, Theory of the Western World, and the Economic History, L. Jones, The European Miracle, Environment, Economies, and Geopolitics in the History of European Asia, Cambridge University Press, 1981, Nathan Rothenberg and L. Lindsay, of the Western Reach, The Economic Transformation of the Industrial World, New York, Attic Works, 1986, 21. Esas actividades involucran alterar el contexto básico institucional. Por otra parte, si bien un mercader de una feria medieval europea obtendría un beneficio en adquirir semejante información y capacidad, también lo haría buscando la forma de establecer vínculos con sus colegas mercaderes, estableciendo tribunales mercantiles, induciendo a los príncipes a que protegieran los bienes del bandolerismo a cambio de un pago, o diseñando esquemas para descontar las letras de cambio. Su inversión en conocimiento y capacidad terminaría en forma gradual e incremental de alterar el contexto institucional básico. Obsérvese que la evolución institucional no solo involucró a organizaciones voluntarias que expandieron el comercio e hicieron que el intercambio resultara más productivo, sino además a desarrollar para tomar a su cargo la protección y la aplicación de los derechos de propiedad a medida que el intercambio impersonal significaba que la aplicación de los contratos se hacía crecientemente costosa para las organizaciones voluntarias que carecían de un poder coactivo efectivo. Obsérvese que otro aspecto esencial de la evolución institucional entraña una constricción de la conducta arbitraria del Estado sobre la actividad económica. La dependencia del camino es más que el proceso incremental de evolución institucional en el cual el contexto institucional de ayer da lugar al conjunto de oportunidades de hoy de las organizaciones y empresarios individuales, políticos o económicos. La matriz institucional consiste en una red interdependiente de instituciones y de las consiguientes organizaciones políticas y económicas caracterizadas por rendimientos crecientes masivos. 29. Esto significa que las organizaciones deben su existencia a las oportunidades brindadas por el contexto institucional, a externalidades de red que surgen porque hay costos de montaje inicial como P.E. La nueva creación de la Constitución de los US en 1787, efectos de aprendizaje como los descritos anteriormente, efectos de coordinación mediante contratos con otras organizaciones y expectativas adaptativas que surgen porque prevalecen los contratos basados en las instituciones existentes. Por tanto, cuando las economías evolucionan, no hay nada dentro del proceso que asegure el crecimiento económico. El caso común ha sido cuando la estructura de incentivos provista por el contexto institucional básico crea oportunidades para que evolucionen las organizaciones subsiguientes, pero la dirección del desarrollo no siempre ha sido promover las actividades que aumentan la productividad. Más bien, la rentabilidad privada ha sido mejorada por medio de la creación de monopolios, la restricción a la entrada y a la movilidad factorial, y organizaciones políticas que establecieron derechos de propiedad tendientes a redistribuir más que a aumentar el ingreso. Las historias contrastantes de Holanda e Inglaterra por un lado y de España por el otro reflejaron los distintos conjuntos de oportunidad de los actores en cada caso. A fin de apreciar la importancia de la dependencia del camino, podemos extender la versión histórica de España e Inglaterra. 29. El concepto de dependencia del camino fue desarrollado por Brian Arthur P.V. Morley, Brian Arthur, Self-Reinforcing Mechanisms in Economics, Ian Anderson, P.V. Morley, Kenneth J. Arrow, and David Pines, The Economy as an Evolving Complex System, Reading, Ma. Adlison Wesley, 1988, V. Morley, Brian Arthur, Competing Technologies, in Creating Returns, and Looking Historical Events, Economic Journal, 1989, 99, 116-31, V. Morley, Brian Arthur, Positive Effects Intereconomic, Scientific American, 262, 92-99, 1990, y Paul David Trio and the Economic Software, American Economic Review, 1985, 75, 332, 37, a fin de explorar el sendero que adopta el cambio tecnológico. También puede ser aplicado con semejante poder explicativo en materia de cambio institucional. En ambos casos los rendimientos crecientes son clave de la dependencia del camino, pero este último caso es más complejo por el rol crucial de las organizaciones políticas en el proceso. 22. La historia económica del Nuevo Mundo y observar los marcados contrastes en la historia de las áreas al norte y al sur del Río Grande. En Norteamérica, las colonias inglesas se formaron en siglos durante los cuales el Parlamento y la corona estaban haciendo crisis. La diversidad religiosa y política de la madre patria tuvo su paralelo en las colonias. El desarrollo general en dirección al control político local y el aumento de las asambleas no presentaba ambigüedades. De manera similar, los colonos aplicaron derechos de propiedad seguro en otros factores y mercados de productos. La guerra con los franceses y los indios de 1755-70 es un punto conocido de la historia americana. Los intentos británicos de imponer una tasa muy modesta sobre los sujetos de las colonias, así como una migración hacia occidente, produjeron una reacción violenta que culminó con medidas de los individuos
individuos y de organizaciones, que condujeron a la revolución, la declaración de independencia, los artículos de la confederación, la reglamentación del Nordeste y la constitución, una secuencia de expresiones institucionales que conformaron un patrón de evolución consistente a pesar de lo precario del proceso. En tanto que la revolución creó a los Estados Unidos, la historia postrevolucionaria solo es inteligible en términos de la continuidad de restricciones formales e informales que provenían de antes de la revolución y se modificaron de modo incremental. Ahora volvamos nuestra atención al caso español y portugués de América Latina. En las Indias hispánicas, la conquista llegó al mismo tiempo que declinaba la influencia de las cortes castellanas, parlamentos y que la monarquía de Castilla, en el poder de España, se afianzaba firmemente estableciendo el control burocrático centralizado sobre España y sobre las Indias españolas. 31. Los conquistadores impusieron una religión uniforme así como una administración burocrática uniforme sobre una sociedad agrícola preexistente. La burocracia detalló cada aspecto que debía ser cumplido por la política y la economía. Hubo crisis recurrentes alrededor de los problemas de agencia, la maximización de la riqueza de las organizaciones y de los empresarios políticos y económicos entrañó el control de, o la influencia sobre, la maquinaria burocrática, en tanto que las guerras de independencia del siglo XIX de América Latina constituyeron una lucha por el control de la burocracia y la consiguiente política entre el control de las colonias y el control imperial. A pesar de ello, la lucha estuvo imbuida por los nexos ideológicos que surgían de las revoluciones americana y francesa. La independencia trajo aparejada la creación de constituciones inspiradas en las de Estados Unidos, pero con resultados radicalmente diferentes. En contraste con los de Estados Unidos, los esquemas federales y esfuerzos de descentralización latinoamericanos tuvieron una cosa en común luego de las revoluciones. Ninguno funcionó. Hubo una vuelta, país por país, al control burocrático centralizado que caracterizó a América Latina en el siglo XIX. 32. Los caminos divergentes que Inglaterra y 30 J. P. A World del T. The Importance of Starting English. In Thompson, R. M. L. M. Starting on H. J. Amartwood. Oxford University Press. 1989. 31. La historia subsiguiente de crecimiento y declinación de España puede ser computada en Norton Thomas. 1973. Oxford. 32. Un resumen de la experiencia latinoamericana se encuentra en Claudio Bellis, The Centralist Tradition of Latin America, Princeton University Press, 1980. Paul Molle, P. Planet, The Latin American Economies, A Study of the Institutional Evolution, New York, American Book, 1969. Pueden leer un comentario de Mario Vargas Llosa al primer libro en la tradición centralista, El País, 30 de enero de 1981, donde sostiene, la argumentación más prolija, documentada y apasionada del libro, está encaminada a demostrar que durante la conquista y la colonia se echaron las bases de un sistema centralista que la emancipación no alteró en absoluto. Por el contrario, bajo toda la retórica de liberación del yugo colonialista de la época. Desde 23. España establecieron en el Nuevo Mundo no lograron converger pese a que mediaron factores de influencias ideológicas comunes. En el primer caso hubo una evolución de los factores institucionales que hizo posibles complejos intercambios impersonales que resultan necesarios para la estabilidad política así como para capturar los beneficios económicos potenciales de la tecnología moderna. En el último caso, las relaciones personalistas aún son clave para gran parte del intercambio político y económico. Son consecuencia de un esquema institucional en evolución que produjo un crecimiento económico errático de América Latina, sin estabilidad política ni económica ni la realización de las potencialidades de la tecnología moderna. Todo el esquema comparativo anterior suscita más preguntas que respuestas sobre las instituciones y sobre el rol que desempeñan en la performance de las economías. ¿Bajo qué condiciones un camino podrá revertirse? Como sucedió con la renovación de España en tiempos modernos, queda en las restricciones informales que les otorga una influencia tan dominante sobre las características de largo plazo de las economías. ¿Cuál es la relación entre las restricciones formales y las informales? ¿Cómo hace una economía para desarrollar restricciones, limitar su comportamiento de tal forma que hacen que los sistemas políticos y judiciales sean fuerzas efectivas para lograr la ejecución de terceros? Está claro que tenemos que recorrer un largo camino para obtener respuestas completas, pero el estudio moderno de las instituciones ofrece la promesa de una nueva comprensión dramática de los resultados y del cambio económico. Informales que, individuos A, llevan a, los 6. ¿Por qué son importantes las instituciones? 33. Una política de desarrollo exitosa requiere comprender la dinámica del cambio económico si se desea que las políticas aplicadas tengan las consecuencias buscadas. Un modelo dinámico de cambio económico involucra como parte integral de ese modelo un análisis político ya que se especifica y hace aplicar las reglas formales. Aunque aún estamos lejos de haber alcanzado un modelo de tales características, ha habido una evolución dentro de la nueva economía institucional que, aunque es incompleta, sugiere políticas de desarrollo radicalmente diferentes que las de los tradicionales economistas del desarrollo o las de los economistas ortodoxos neoclásicos.
Los economistas del desarrollo típicamente trataron al Estado en forma exógena o como un actor benigno del proceso de desarrollo. Los economistas neoclásicos han supuesto que las instituciones económicas tanto como políticas no revisten mayor importancia y que el análisis estático incorporado en los modelos de eficiencia en la asignación de recursos deberían ser la vía de las políticas. Eso es, que deben fijarse los precios correctos, eliminando los controles de cambio y de precios. De hecho, el Estado nunca puede ser tratado como un actor exógeno en la política de desarrollo y fijar los precios correctos solo consigue las consecuencias deseadas si se tienen funcionando derechos de propiedad y de ejecución que entonces producirán las condiciones competitivas que resultarán en mercados eficientes. El primer momento las flamantes repúblicas acentuaron y robustecieron sistemáticamente la tradición centralista inaugurada bajo el dominio hispánico y portugués, perfeccionándola hasta convertirla en su naturaleza en un sentido casi ontológico. 33 En este punto comienza el segundo artículo de North Institution Master. 24. La clave de un mercado eficiente es que los costos de transacción sean bajos. Los costos de transacción son los costos involucrados en medir lo que se intercambia y de hacer aplicar los acuerdos. Los bienes y servicios o la conducta de los agentes tienen múltiples atributos valiosos y la capacidad de medir estos atributos a bajo costo es condición necesaria para capturar los beneficios del comercio que eran el factor clave para el ámbito en su Real Nations. Pero adicionalmente, la condición suficiente es que los contratos que incorporan el proceso de intercambio puedan ser ejecutados a costo despreciable. Esas condiciones no se dan en los países del tercer mundo y por consiguiente no existen mercados o esos son azotados por elevados costos de transacción. Como los costos de transacción influyen sobre la tecnología empleada, tanto los costos de transacción y de transformación serán más altos en los mercados factoriales y de productos de esas economías. La imposibilidad de reducir los costos de especificación de los atributos intercambiados y de ejecución de los acuerdos en los mercados económicos es, en última instancia, función de los mercados políticos de esas economías porque la política especifica los derechos de propiedad y facilita los instrumentos y recursos para ejecutar los contratos. Una cosa es definir las características de los mercados eficientes en un momento del tiempo y otra muy distinta es modelar cómo los mercados evolucionan a través del tiempo. Para eso debemos explorar la interacción entre instituciones y organizaciones a lo largo del tiempo. Antes de seguir adelante es esencial distinguir claramente instituciones de organizaciones. Las instituciones son las reglas del juego de una sociedad. Más formalmente, las restricciones impuestas por los seres humanos para estructurar la interacción humana están compuestas por reglas formales, estatutos, códigos, regulaciones, restricciones informales, convenciones, normas de conducta y códigos de comportamiento autoimpuestos y las características que las hacen ejecutables. Por otro lado, las organizaciones también especifican restricciones que estructuran la interacción humana dentro de la organización, pero además son grupos de acción. Están compuestas por individuos ligados entre sí por un propósito en común de alcanzar objetivos. Incluyen cuerpos políticos, partidos políticos, el Senado, el Consejo de una ciudad, un organismo de regulación, cuerpos económicos, empresas, sindicatos, granjas familiares, cooperativas, cuerpos sociales, iglesias, clubes, asociaciones atléticas y cuerpos educativos, escuelas, colegios, universidades, centros de entrenamiento vocacional. Al perseguir sus objetivos, las organizaciones son la fuente primaria de cambio institucional. Esas definiciones dan lugar a 5 proposiciones que definen las características esenciales del cambio institucional. 1. La interacción prolongada de instituciones y organizaciones en un estado económico, de escasez y por consiguiente de competencia es clave para el cambio institucional. 2. La competencia obliga a las organizaciones a invertir continuamente en capacidad y conocimientos para sobrevivir. Los tipos de habilidades y de conocimiento que adquieran los individuos y sus organizaciones darán forma a las percepciones en evolución sobre oportunidades, y por lo tanto sobre las elecciones que alterarán en forma incrementada las instituciones. 3. El contexto institucional dictará los tipos de capacidades y de conocimientos que serán percibidos como prometiendo el máximo pago. 4. Las percepciones derivan de las construcciones mentales de los jugadores. 25. 5. Las economías de gama sobre las complementariedades y las externalidades de red de una matriz institucional hacen que el cambio institucional sea mayormente incremental y dependiente del camino. La intensidad de la tasa de aprendizaje reflejará. Elaboremos un poco estas proposiciones. El cambio económico es un proceso ubicuo, en curso e incremental que es consecuencia de las elecciones de individuos y de empresarios de organizaciones, que son hechas todos los días, aunque en su mayoría esas decisiones son cuestión de rutinas. Nelson and Winter, 1982. Obras y algunas implican alterar los contratos existentes entre los individuos y las organizaciones. A veces que tal recontratación puede tener lugar dentro de la estructura existente de los derechos de propiedad y las reglas políticas, pero a veces hay nuevas formas de contratación que requieren cambios de las reglas.
Frecuentemente el intercambio es guiado por normas informales de conducta, pero a veces esas normas serán gradualmente modificadas o se marchitarán. En ambos casos las instituciones tendrán una modificación gradual. Las modificaciones se producen porque los individuos se dan cuenta de que podrían estar mejor reestructurando el intercambio político-económico. El cambio de las percepciones puede ser exógeno a la economía. Cuando cambia de un precio o una calidad de producto competitivo en otra economía que altera las percepciones de los empresarios de cierta economía sobre sus oportunidades rentables. Pero la fuente fundamental de cambio es mediante el aprendizaje de los empresarios de organizaciones. Puede ser que haya algún aprendizaje como consecuencia de la curiosidad odiosa, pero en general la competencia entre organizaciones. La competencia es una consecuencia ubicua de la escasez y que múltiples organizaciones de una economía deben aprender a fin de sobrevivir. Si la competencia es anulada por el poder monopolístico, ese incentivo se reducirá. La tasa de aprendizaje determina la velocidad del cambio económico y el tipo de aprendizaje determina qué dirección tomará. El tipo de aprendizaje es función de los datos esperados de distintos tipos de conocimiento y por lo tanto reflejará los modelos mentales de los jugadores. E inmediatamente en el margen la estructura de incentivos incorporada en la matriz institucional que consiste de la estructura de instituciones interconectadas que constituyen en conjunto las reglas formales de una economía. Si la matriz institucional premia a la piratería o, más generalmente, a las actividades redistributivas más que a la actividad productiva, luego el aprendizaje tomará la forma de aprender a ser un mejor pirata. Es típico que el cambio sea incremental, reflejando percepciones evolutivas en curso ubicuas de los empresarios de organizaciones en el contexto de una matriz institucional caracterizada por externalidades de red, complementariedades y economías de gama entre las organizaciones existentes. Como las organizaciones existen porque hay una matriz institucional, habrá un grupo de intereses en curso a fin de asegurar la perpetuación de esa estructura institucional, asegurando así la dependencia del camino. Empero, habrá revoluciones cuando emerjan organizaciones con diferentes intereses, típicamente como consecuencia de la insatisfacción con el rendimiento de las organizaciones existentes y el conflicto fundamental entre organizaciones sobre cambio institucional no puede ser mediatizado a través del contexto institucional existente. 26. 7. Remedios para las ineficiencias. Una cosa es describir las características del cambio económico y otra bastante diferente es administrar la medicina correcta para mejorar el resultado de las economías. Simplemente ignoramos cómo transformar a una economía renqueante en una economía exitosa, pero hay algunas características fundamentales de las instituciones que sugieren algunas pistas. 1. Las instituciones están constituidas por reglas formales, normas informales y las características que las tornan ejecutables, y lo que determina el resultado económico es la mezcla de reglas, normas y características de ejecución, mientras que las reglas formales pueden ser cambiadas repentinamente. Las normas informales cambian solamente en forma gradual, como las normas son las que otorgan legitimidad a todo conjunto de reglas formales. El cambio revolucionario nunca puede ser tan revolucionario como lo desearían sus partidarios, y los resultados serán distintos de los anticipados. Más aún, las sociedades que adopten las reglas formales de otra sociedad, como los países latinoamericanos que adoptaron una constitución similar a la de Estados Unidos, tendrán resultados muy distintos que los del país original, porque las normas informales y las características de aplicación serán distintas. La implicancia es que transferir las reglas políticas y económicas de las economías de mercado occidentales exitosas al tercer mundo y a los países orientales de Europa no es una condición suficiente para lograr un buen resultado. La privatización no es una panacea para resolver un rendimiento económico pobre. 2. Lo que formaliza los resultados económicos es la política, porque decide y hace aplicables las reglas económicas del juego. Luego, en el núcleo de toda política de desarrollo deben existir políticas que creen y hagan cumplir derechos de propiedad eficientes. Desafortunadamente, empero, la investigación de la nueva economía política, la nueva economía institucional aplicada en política se ha concentrado casi exclusivamente en los Estados Unidos y en otros países desarrollados. Aunque se sabe mucho sobre las características de la política en los países del tercer mundo, se carece de una teoría acerca de esa política. Menos aún se sabe sobre las consecuencias de modificar radicalmente las sociedades europeas orientales. Empero, lo que se ha dicho previamente acerca de las instituciones sugiere ciertas implicancias. A. Las instituciones políticas, eso es, las reglas que especifican la estructura y el modo de toma de decisiones de la política sean estables solo si están apoyadas en organizaciones interesadas en que se perpetúen. Por consiguiente, un aspecto esencial de la reforma político-económica es la creación de tales organizaciones. Esas organizaciones políticas tendrán poder proactivo para especificar y hacer ejecutar las reglas económicas. La estructura institucional de B. Resulta esencial tanto el cambio de las instituciones como de los sistemas de creencias para una reforma exitosa, dado que serán los modelos mentales de los actores los que formalizarán las elecciones. Por consiguiente, el sistema de creencias y la manera en que evolucionan serán los determinantes de última instancia de la matriz institucional. C. La evolución de las normas de conducta que sostengan y otorguen legitimidad a las nuevas reglas es un proceso largo, y si se carece de tales normas que las refuercen, las políticas tenderán a ser inestables. B. Aunque el crecimiento económico pueda tener lugar en el corto plazo en regímenes autocráticos, el crecimiento económico de largo plazo involucra el desarrollo del Estado de Derecho y, probablemente, la protección de las libertades civiles y políticas. Las restricciones.
informales, como las normas de comportamiento, convenciones y códigos de conducta, constituyen una condición necesaria pero no suficiente para lograr buenos resultados económicos. Las sociedades con normas favorables al crecimiento económico a veces pueden prosperar aún bajo reglas políticas adversas o inestables. Lo que es clave es el grado de aplicación de las reglas políticas adversas. Se sabe poco sobre la evolución de los sistemas de creencias y de las restricciones informales contingentes, aunque las religiones fueron claramente un componente básico de los sistemas de creencias. 27. 3. Entender la interacción entre instituciones cambiantes, las consecuencias para el bienestar de grupos diversos de participantes de una sociedad, las percepciones resultantes de esos grupos, el grado de acceso de los distintos grupos a expresarse políticamente y por consiguiente las repercusiones políticas de las instituciones transformadas que conducirán al cambio institucional subsiguiente requiere de una modelización dinámica de esos cambios a través del tiempo. Pensar en tales términos dinámicos en lugar del enfoque con shock analysis resulta esencial para hacer buena política, hasta que tales modelos sean desarrollados en el contexto de un conocimiento íntimo de las características dependientes del camino de las economías individuales no tendremos éxito en alcanzar los resultados deseados. 4. La dependencia del camino significa que los grados de libertad que tiene el tomador de decisión para cambiar la dirección de las economías están restringidos por la matriz institucional y el sistema de creencias de los jugadores. De todas las implicancias del análisis institucional de política, esa es la más importante. Resulta esencial disponer de un íntimo conocimiento de la estructura institucional y de la forma en que evoluciona para comprender que sería posible. El supuesto implícito de la teoría neoclásica de que las instituciones no importan y que pueden ser ignoradas en la receta de política es de por sí una receta para el desastre. 5. Es la eficiencia adaptativa más que la eficiencia asignativa la que deberían guiar a las políticas. La eficiencia asignativa es un concepto estático dentro de un conjunto dado de instituciones. La clave para una continua buena performance es una matriz institucional flexible que se vaya ajustando con la evolución de los cambios tecnológicos y demográficos así como con los shocks al sistema. La característica esencial es crear una política estable con normas complementarias. Los sistemas político-económicos exitosos evolucionaron tales características a lo largo de grandes lapsos de tiempo. Por ejemplo, el mundo occidental evolucionó hacia instituciones políticas y económicas estables a lo largo de cientos de años. Se sabe muy poco acerca de cómo crear tales sistemas en el corto plazo e incluso si ello sea tal vez posible. Empero es dudoso que las políticas que dan lugar a eficiencia asignativas sean siempre las más recomendables para las economías renqueantes. Las políticas que sean percibidas como inequitativas engendrarán reacciones políticas que pueden paralizar e incluso revertir las reformas efectivas. 28.